Buenos días, comenzaremos el análisis de correlación lineal. Este análisis consiste en el procedimiento o reúne el conjunto de procedimientos matemáticos que permiten calcular dos coeficientes preferentemente. Uno es el coeficiente de correlación y el otro el de determinación. Vamos a ubicarnos. Fíjense que nosotros tenemos el coeficiente, en este cuadro sinóptico tenemos el coeficiente de determinación, el de correlación, y están unidos obviamente de distintas fórmulas. La primera fórmula es la de momento producto, que nosotros denominamos la fórmula de producto de las pendientes. Y también hacemos un análisis con los cocientes de variaciones, las distintas variaciones que tenemos o desvíos, ahora vamos a verlos, que consisten en la variación total, y esa variación total está compuesta por una variación explicada más la variación no explicada. Bueno, el primero que vamos a desarrollar es el coeficiente de correlación lineal, que lo simbolizamos con la letra R. Este coeficiente de correlación lineal mide en forma directa el grado de la relación lineal entre las dos variables x sub i e y sub i. Y en forma indirecta si un ajustamiento lineal es o no bueno en el caso de un diagrama de dispersión determinado. Bueno, los distintos tipos de correlación que nosotros tenemos lo podemos observar a través de los distintos diagramas de dispersión, que son sumamente importantes. Acuérdense que es el primer paso que realizamos en un ajustamiento lineal. Entonces tenemos un caso directo y un caso directo, que es un caso inverso, ¿sí? Una correlación inversa. Acá no existe ningún tipo de correlación, y en casos extremos puede surgir una correlación lineal perfecta, directa o inversa, en el cual todos los puntos del diagrama de dispersión se encuentran perfectamente alineados y por consiguiente coinciden con las dos rectas de ajustamiento y estimada y la variable espejo o reflejo, ¿sí? Bueno, el cálculo se obtiene a través de la fórmula esta que ya habíamos mencionado, es la fórmula momento producto. Utilizamos acá, fíjense que esta fórmula nosotros ya la conocemos, la habíamos visto en las propiedades de varianza. Acuérdense que esta es la fórmula de covarianza, ¿sí? Y usa x e y todas grandotas, ¿sí? Son las variables originales. Tenemos los desvíos de x sub i respecto de su media y la variable y sub i, o sea los valores empíricos de y sub i menos su media. Bueno, acá fíjense que esto también conocen, esto es el desvío de la variable x y esto es el desvío de la variable y. Bueno, obviamente que podemos obtener la fórmula de trabajo de la covarianza, que está representada acá. Bueno, reemplazamos, que es la sumatoria del producto de x sub i por y sub i dividido n menos el producto de las medias aritméticas de las correspondientes variables sobre el desvío. Si nosotros usamos, fíjense que estas son las variables transformadas, podemos reemplazar por x y y pequeñas por el producto de las sumatorias. Acá tengo la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado por la sumatoria de y sub i cuadrado, que no se ve ahí, ¿no? En la presentación. Bueno, el cálculo de R a partir de las pendientes, obviamente que nosotros vamos a usar variables transformadas. El método parte del método abreviado. Dentro del método abreviado, que nosotros lo dimos muy rápido en la otra presentación, usa variables centralizadas. Partimos, o sea, de la formulita de B1' que habíamos dicho que era igual a B sub 1,
y es la sumatoria del producto de x sub i por y sub i más los valores más el valor de la media aritmética de i sobre la sumatoria de x sub i cuadrado transformada. Fíjense que vamos a tener acá, nosotros vamos a ir realizando todos los pasos algebraicos, nos queda esta expresión, después hacemos la distribución, o sea, todo lo que obtenemos, o sea, la distribución de sumatoria, perdón, y b sub 2 exactamente el mismo procedimiento. Entonces eso es igual a r cuadrado, ¿sí? Que es el producto por producto de las pendientes. Acuérdense que las pendientes tienen que tener exactamente el mismo signo y acuérdense que tres cosas tienen que ir acompañadas del mismo signo: el coeficiente de correlación y ambas pendientes, ¿sí? Si no les da el mismo signo esas tres cosas, esos tres, el coeficiente y las dos pendientes, quiere decir que algo funcionó mal. Bueno, la raíz cuadrada, obviamente que a través de la raíz cuadrada vamos a obtener el coeficiente de correlación. En un primer momento obtenemos el coeficiente de determinación porque está elevado al cuadrado. Hallamos la raíz cuadrada de ese coeficiente de determinación y obtenemos el coeficiente de correlación. Bueno, el cálculo de R a partir de las variaciones, acá vamos a hacerlo en forma sintética. O sea, yo voy a sustentarme en este gráfico que es sumamente importante y de mucha utilidad. Con esto ustedes pueden ir desarrollando las distintas fórmulas a partir de este gráfico. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener la media aritmética, dinámica y teórica que es estimada, y la variable, la media aritmética, que es una constante que es y raya. Vamos a tomar un valor empírico cualquiera por fuera del modelo y vamos a ir determinando las distintas variaciones o desvíos. Fíjense que si nosotros partimos de este punto hacia la i estimada y elevamos al cuadrado, o sea, i sub i menos la media, vamos a partir acá hasta acá, que es esta media, menos la media constante, o sea, hasta la verdecita. Esos son hacemos la sumatoria de los desvíos de este valor empírico respecto a la media y elevamos al cuadrado. Eso consiste en la variación total. La variación total está conformada por la variación explicada, y la variación explicada son los desvíos de i estimada menos la media, ¿sí? Entonces es esto que tenemos acá, esta partecita acá, son los desvíos de i estimada menos la media, y consiste en variaciones, lo que corresponde a variación explicada. Vamos a elevar al cuadrado porque acuérdense que para esto es lo que decía Gauss, que para minimizar tenemos que elevar al cuadrado los desvíos, los correspondientes desvíos. Fíjense que acá tenemos una variable también que son los valores teóricos que nosotros obtenemos menos la media correspondiente, ¿sí? Bueno, la variación no explicada es lo que queda fuera del modelo, que es esta partecita, que son los valores de i estimada menos de los valores de los valores empíricos respecto a los valores teóricos, ¿sí? Bueno, de ahí nosotros, si dividimos por n, podemos tener la fórmula del error de la varianza del estimador, ¿sí? Y se pueden verificar que las tres son positivas, o sea, nosotros podemos verificar que todas son positivas. La variación explicada y la no explicada pueden ser nulas, y por consiguiente
podemos tener que la variación total es mayor a 0, la variación explicada es mayor o igual a 0 y la variación no explicada es mayor o igual a 0. Bueno, las relaciones entre las variaciones ya lo explicamos más en forma bastante rápida. Bueno, podemos reemplazar por los desvíos y obtenemos las siguientes expresiones. Bueno, esto es sumamente importante. Fíjense que todas estas relaciones son con lo cual vamos a jugar en las distintas preguntas teóricas y lo que van a utilizar ustedes para los razonamientos y las conclusiones de los ejercicios. Si una variación explicada es igual a 0, implica que la variación no explicada es igual a la variación total. Por ende, el coeficiente de determinación va a ser igual a 0 y el coeficiente de correlación también va a ser igual a 0. La variación explicada, si es igual a la variación total, quiere decir que no existe variación no explicada y eso nos implica que hay un coeficiente de determinación igual a 1 y un coeficiente de correlación igual a 1. Bueno, acá si el coeficiente de correlación es igual a 1, el de determinación es 1, quiere decir que la variación explicada es igual a la variación total y la variación no explicada es igual a 0. Y si la variación explicada es igual a la variación total, quiere decir que todos los valores empíricos coinciden con los valores teóricos que corresponden a la y estimada. Si el coeficiente de correlación es 0, quiere decir que el de determinación también es 0, no existe variación explicada, por ende la variación explicada es igual a la variación total, quiere decir que los valores teóricos coinciden con los valores que están con el valor de la media aritmética. Vamos a recordar que el coeficiente de correlación oscila entre menos 1 y más 1, ¿sí? Porque es la raíz cuadrada, entonces tenemos más menos. Si me da un valor negativo, quiere decir que yo voy a tener un valor, el valor de las pendientes van a ser negativas también. Y bueno, obviamente que R cuadrado, por estar elevado al cuadrado, va a variar entre 0 y más 1. Bueno, el coeficiente de determinación me representa, es la raíz, elevando al cuadrado el coeficiente de correlación y me indica en qué proporción de la variación total se encuentra explicada por el modelo aplicado en un determinado ajustamiento lineal. O sea que me demuestra la proporción de variación explicada por el modelo. Bueno, este cuadro, que es sumamente importante, es el que me va a determinar en qué grado se encuentra explicado el modelo y qué calidad de ajuste tenemos. Entonces, esto se tienen que unir para realizar el práctico. Entonces, la existencia de dependencia estadística entre dos variables implica que entre ellas existe algún grado de correlación, pero la inversa no es cierta. La existencia de correlación entre dos variables no implica que exista dependencia estadística entre ellas. Ahí tienen un ejemplo bastante explicativo en el apuntecito sobre esto. Y bueno, la obtención de un resultado nulo para el coeficiente de correlación lineal R indica que las variables bajo estudio no tienen correlación lineal. Y en las medidas de dispersión habíamos demostrado que el resultado de calcular la varianza, bueno, la obtuvimos en la quinta propiedad de la suma de variables. Obviamente que si la covarianza es 0, las varianzas van a coincidir y bueno, esta es el coeficiente de correlación, es la relación entre la covarianza y el producto de los desvíos, y si las variables son linealmente, bueno, este resumen es muy importante. Por consiguiente, cuando dos variables x e y son linealmente independientes, la varianza de su suma o de su diferencia es siempre igual a la suma de sus respectivas varianzas. Esto a fuego, márquenlo. Bueno, espero que les resulte útil. Nos vemos en la próxima presentación.